Seguim a Lliure Directe, continuamos en Lliure Directe aquí en Radio Clara y los lunes contactamos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya con nosotras. Buen día, buenos días, Juan. Buen día. Buen día. Después de 2 semanas que te he dado de vacaciones, estoy totalmente desinformado de si ha habido estrenos buenos estas semanas y si nos queda alguno por cartelera. Pues por cartelera no queda mucho, porque desaparecen a una velocidad que, vamos, se están estrenando 10, 12, 14 películas a veces y desaparecen muy rápido. Sí que ha habido algunas cosas llamativas, pero pocas. Yo creo que de las que ha habido, la que permanece en cartel es Arthur Rimbaud, la nueva película de Logan Cantet, que es, como siempre, incisivo, crítico y que habla de las redes sociales. Habla de cómo la gente deja en las redes sociales muchas cosas y a veces pasa factura. Porque tú puedes haber escrito hace 5 años algo, y esto lo hemos visto con políticos y gente que se mueve en el ámbito público, y bueno, pues has dicho una estracanada, has dicho una barbaridad, lo que sea, un poco incluso a veces de forma ingenua. Son etapas de juventud, que es lo que le pasa al protagonista. Escribió mensajes muy provocadores, incluso de tipo casi racista y xenófobo, pero es musulmán, es decir, que era un intento de provocación, musulmán y emigrante en Francia. Y bueno, pues años después, cuando se hace famoso por escribir un libro y tiene muchas ventas, de repente le recuerdan que lo que hizo, pues, oye, que estaba ahí, ¿eh? Entonces, bueno, es una película que vale la pena. También ha habido algunas películas llamativas, no como para recomendarlas incondicionalmente, pero bueno, que tienen curiosidades. Notre Dame, o Arde Notre Dame, mejor dicho, es la nueva película de Anja Cano, el director del Nombre de la Rosa, por ejemplo, o El Oso. Y bueno, pues es una película curiosa porque lo que cuenta es el incendio de la Catedral de Notre Dame, a secas, la tarde y noche del incendio, pero lo cuenta muy bien. Utiliza incluso imágenes documentales, aunque está aficionado, pero han reconstruido el incendio con medios digitales y lo hace muy bien. Luego cae en algún tópico, que si una niña quiere poner una vela, en fin, tonterías así de ese estilo, pero oye, en general es una película curiosa. Yo pensaba que iba a ser una chapuza absoluta de auto-homenaje de los franceses a sí mismos y a su catedral, pero es un poco más que eso, ¿no? El Hombre del Norte también es una película curiosa. Es una película ambientada en el siglo X, en el año 900 y pico, y habla pues de esas tribus, esa gente que vivía pues en unos ámbitos pequeños, en pequeños poblados, que se dedicaban a guerrear y a hacer ese tipo de cosas. Bueno, es una película curiosa, está bien ambientada, muestra la brutalidad del comportamiento humano en otras épocas. Quizá no hemos cambiado tanto como quisiéramos pensar, pero está bien, está bien. Ya en otro ámbito no están tan bien películas como 75 días. Es una pena porque habla del tema de las chicas de Alcácer, de su desaparición, de lo que ocurrió y demás, de esos 75 días desde la desaparición. Pero no funciona, no está bien hecha, es una pena. Y tampoco me ha interesado mucho Venecia Frenia, la nueva película de Aller de la Iglesia, que sabemos que tiene seguidores, que además tiene un cierto contenido interesante porque habla de cómo ciudades como Venecia se ven prácticamente machacadas por los turistas y sobre todo por esos grandes barcos que lo que hacen es llevar esos cruceros, que hacen llevar miles de personas que pasan a toda velocidad por allí, que lo ensucian todo y deterioran todo, pero no funciona. Al final es una película también un poco gore, un poco en la línea de las películas, iba a decir de terror, de las películas sangrientas italianas de los años 80, ¿no? Hay algo que no acaba de funcionar del todo. Y bueno, con eso llegamos a las películas de esta semana, que sí que tenemos algunas cosas interesantes, ¿eh? Yo creo que la mejor es ¿Dónde está Ana Frank? Es una película de animación y que viene con nacionalidad belga y nos ha dejado gratamente sorprendidos. Es de Ari Folman, que seguro que la gente recordará por Vas con Basir, era aquella película que con imágenes animadas lo que hacía era reconstruir de una forma muy peculiar las matanzas de Sabra y Satila. ¿Quién se acuerda ya de todas aquellas atrocidades que cometieron los israelíes contra los palestinos? Bueno, pues ahí había una película de un israelí denunciando las atrocidades de los israelíes, ¿no? O El Congreso, que era una película que también estaba muy bien, también con animación,
y que era una película de ciencia ficción, que estaba basada en un relato de Stanislaw Lem y que estaba desde mi punto de vista también muy bien. Y Ana Frank, ¿qué queda por decir de Ana Frank? Bueno, pues quizá nada, ¿no? Quizás si nos lo planteamos podemos pensar, bueno, pues si es que se han hecho películas, está la novela, si es que hay cantidad de cosas en torno a Ana Frank, que era esa niña judía que junto a su familia estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial, durante prácticamente 2 años, y que finalmente fue localizada por los nazis y junto a su familia, excepto su padre que consiguió salvarse, fue asesinada en los campos de exterminio nazis. Yo creo que siempre es bueno volver a recordar estas cosas. Pienso que además en la época en la que estamos, esta época de una Europa en la que cada vez el negacionismo prospera más y además nos encontramos con grupos muy de extrema derecha y con tendencias neonazis o con elementos neonazis en su ideología, bueno, pues no está de más recordarlo. Sobre todo, insisto, porque ese negacionismo se instala en la población y además algunos de esos partidos políticos, algunos de esos líderes o lideresas acaban poniéndose una cierta piel de cordero, pero van en esa línea de negacionismo. Marine Le Pen, por poner un caso, en Francia, pero aquí también tenemos a Vox en una línea parecida. ¿Y qué se puede hacer de nuevo para que la película sea interesante? Aparte de que es de animación, como todas estas que he citado de Gary Oldman, pero ¿qué hacemos con Ana Frank? Bueno, pues darle una vuelta. Y entonces, en vez de contar la historia de Ana Frank, que estaba escondida y demás, que ya hemos visto en otras películas, aquí lo que vamos a ver es una historia que tiene que ver con esa amiga imaginaria, Kitty, a la que Ana Frank escribía en su diario esas ideas, esas cartas que constituyen su diario. Y a partir de ahí, Gary Oldman hace algo más, y es venirse a la realidad actual. Recordarnos que hay un museo de Ana Frank en Bélgica, que además de eso hay actividades constantemente. Y bueno, podemos tener muchas cosas relacionadas con Ana Frank en la actualidad, pero en la actualidad es que hay más cosas que por desgracia se parecen a lo que le ocurrió a Ana Frank. Y entonces lo que hace Gary Oldman es relacionarlo con los emigrantes, con la xenofobia, con el racismo actual y darle una vuelta. Y hablar de los barrios desfavorecidos de las ciudades europeas en las que vive mucha gente emigrante maltratada, mal recibida, que incluso es deportada, etcétera, etcétera. Y con una habilidad exquisita lo que hace es relacionar lo uno con lo otro. Y decir, cuidado, Ana Frank, Segunda Guerra Mundial, años 40, del 42 al 44, cuando estuvo encerrada, cuando estuvo oculta. Cuidado, año 2021, 2022. El 2021 lo cito porque es cuando se hizo la película, ahora se ha estrenado en 2022. Oye, que está ocurriendo lo mismo, que estamos repitiendo las mismas cosas que ocurrían antes. Y la película es demoledora. Muy fina porque no es agresiva para el espectador, pero ofrece unas ideas demoledoras. Eso te iba a preguntar, Juan, ¿es una película de animación? ¿Es una película para ver con las nanas y los nanos? Pues muy pequeños no, porque no lo van a entender, pero ya de una cierta edad sí, porque se les puede explicar luego muchas cosas. Y de hecho es que la película es tremendamente explicativa, porque lo que hace es pimba, ir ahí explicando lo que pasó con Ana Frank, esa amiga imaginaria, la familia, las cosas que ocurrían, cómo recogían a otros perseguidos y les ayudaban, y luego irse a la actualidad y relacionarlo eso con la actualidad. Es decir, que es fácil de entender, pero no para 5 o 6 años, pero para 10 años, 12 años, seguro, 9 incluso. Yo creo, de hecho, que esta sería una película para que la pusiesen en los institutos y en los colegios y sirviese para reflexionar sobre todo este tipo de temas y sobre todo en la medida en que se relaciona la actualidad con lo que ocurrió. Eso me parece fundamental, vamos, absolutamente fundamental. Repito el título, ¿dónde está Ana Frank? Sin interrogante, ¿dónde está Ana Frank, mejor dicho? Luego una película española, Alcarrás, película de Carla Simón, premiada en el Festival de Berlín con el Oso de Oro, nada menos, siendo la segunda película de Carla Simón, y hay que recordar que la primera pues también tuvo premio en el propio Festival de Berlín, premio a la mejor ópera prima. Además se ha podido ver en televisión hace pocos días, en televisión española, verano de 1993. A mí aquella película no me interesó mucho, tengo que decirlo, me pareció bastante pesadita, a pesar de que estaba basada en cosas reales que le habían ocurrido.
En esta lo que hace la directora catalana es irse hasta su pueblo, hasta Alcarràs. Hay que recordar que su familia vive allí, que tienen tierras en las que cultivan melocotones y distintas variantes relacionadas, y lo que va a hacer es dibujarnos la realidad rural de lo que pasa hoy en día. Y seguramente además de primera mano, porque su familia está ahí y lo puede contar de forma bastante directa, ¿no? Vamos a tener una familia que se dedica a criar y recoger melocotones. Pero en la etapa actual, pues las circunstancias son bastante desfavorables y lo que nos va a hablar es de cómo los agricultores no consiguen pagar prácticamente sus gastos con lo que les pagan por la fruta que recogen. Vamos a ver las protestas de agricultores, vamos a ver también cómo en algunos casos lo que están haciendo es vender sus tierras o alquilarlas para que se pongan placas solares. Bueno, un poquito toda esa problemática dentro de un ambiente familiar, pues como muy de pueblo, en el que yo creo que mucha gente que haya vivido en pueblos y demás, pues se puede reconocer en el sentido de esas diferencias familiares, esas peleas, esas situaciones de ahora me llevo mal con mi primo, con mi hermano, con no sé quién. Bueno, yo creo que está todo bastante bien explicado. Quizás para mí la película se resiente de un poco de exceso de duración, dura 2 horas, yo creo que algo menos le hubiese beneficiado. Pero en cualquier caso, es una película digna, es una película que está bien. Tiene un elemento curioso, y es que los actores no son profesionales. Se ha ido a Alcarràs, me imagino que a lo mejor algún pueblo de alrededor, y ha empezado a hacer una selección de casting de gente que vive allí y que no son actores. Y les ha sacado bastante buen partido. Les ha sacado, yo creo que mucho partido. A veces es una cuestión de elegir bien y también de dedicar horas a probar, a dirigir, a hacer ese trabajo con los intérpretes, ¿no? Y sobre todo el contenido me parece interesante. Yo tengo que decir que me he sentido muy reconocido, o he reconocido, no directamente yo, pero he reconocido mucho de lo que yo viví durante muchos años en mi pueblo, ¿no? Sobre todo en esos ambientes familiares un poco tóxicos a veces, no ya por las rivalidades, sino por las diferencias de criterio, por la cabezonería, sobre todo de los hombres, que tienen un comportamiento a veces un poco tóxico, ¿no? Más películas que se han estrenado ya mucho menores. Bueno, pues hay dos todavía que tienen elementos destacados. El mundo de ayer es una película francesa que habla sobre el poder. La presidenta de Francia, una mujer en la presidencia de Francia. Le quedan pocos días porque hay elecciones para dejar el cargo, pero se va a producir una situación un poco especial, porque el candidato de su partido parece que se va a poner en circulación un vídeo con un cierto tono comprometedor y ella va a tener que tomar decisiones sobre lo que hacer con ese candidato y con esas elecciones. Y todo eso va a afectar a su vida, a su relación con otros políticos que han estado a su lado durante mucho tiempo y demás. Es una película un poco árida. Me parece interesante porque habla de esa situación del poder, de lo cotidiano, ¿no? De cómo también tienen vida personal, de cómo se producen determinadas cosas y hay que tomar decisiones rápidas, de la influencia incluso de Rusia, que se cita en la película, de cómo Rusia ha alterado esas elecciones francesas, cosa por otra parte que se sabe que ocurrió en las anteriores elecciones y probablemente también en estas con Le Pen, con Marine Le Pen, que ha recibido unos apoyos bastante claros. Y desde ese punto de vista tiene elementos realistas interesantes, pero es árida, es una película difícil de ver. Y es una pena porque estás deseando que la película funcione mejor, que vaya hacia adelante, pero le pasa algo que no acaba de funcionar. Y algo parecido ocurre con La Jefa, que empieza bien, que tiene un problema, y es que tiene un tema ya visto. Martín Cuenca hizo algo parecido, una historia muy parecida. Voy a contar un poco del argumento y a lo mejor la estropeo un poco, pero desde ese punto de vista es que si no, no podemos situarla, ¿no? Es la historia de una mujer muy poderosa, dirige una revista de moda, tiene mucha influencia y contrata a una chica joven. Y esa chica joven, que tiene su novio y tiene su vida personal, se ha quedado embarazada y entonces esta mujer lo que le propone es que tenga el hijo, aunque no quiere tenerlo, inicialmente que tenga el hijo y se lo ceda, que se lo dé en adopción, pero no en adopción, sino que hagan como que el hijo lo ha tenido ella. Esta es una historia que, insisto, ya puso en funcionamiento Martín Cuenca y además que la película se estrenó hace unos meses. Ya no funcionaba bien en la película de Martín Cuenca y aquí funciona peor. Porque el comienzo, bien, es un comienzo de explicar a los personajes, de explicar las situaciones, cómo trabajan, las cosas que se producen y demás, pero la película empieza a desordenarse y sobre todo en la última media hora es un caos absoluto que
que además no tiene ningún interés. Y es una pena, porque todo ese tema de adopciones, el querer ser madre o querer ser padres, como ocurría en la de Martín Cuenca, tiene elementos curiosos. ¿Por qué no adoptar directamente a alguien de un orfanato? No, que sea mío, que lo tenga desde que es bebé. Cosas así de ese estilo dan como para reflexionar sobre la naturaleza humana. También, como decía, menos interesante, Downton Abbey, una nueva era, una película, segunda entrega, es una serie de televisión inglesa, pero en el cine es la segunda que nos llega y vuelve a presentarnos por la historia de la familia. ¿Cuál es la novedad? Pues que la abuela ha heredado algo en Francia y de repente pues hay una historia ahí de su pasado que otros quieren conocer y lo que se va a producir es una línea en paralelo entre la visita a Francia a otros nobles franceses que tienen también mansiones y cosas similares y que son de los que procede la herencia, y por otra parte que les han pedido que cedan la casa. Estamos en la época de final de los años 20, el año 29 probablemente, y les han pedido que la cedan para hacer el rodaje de una película. Y claro, se plantean, nosotros que somos tan importantes y tal, vamos a ceder la casa, no la cedemos, y al final sí que se instala un equipo de cine en la casa. La película está bien hecha, es agradable, pero no tiene ningún interés. Así como la primera de Downton Abbey en la relación de criados y señores y demás, yo creo que tenía elementos interesantes, no muchísimos, pero tenía algunos elementos interesantes. Esta no tiene ningún interés. También a nivel de rodaje se ha estrenado X, que no es una película porno, aunque tiene algo que ver, porque estamos en los años 70, a final de los años 70, y lo que ocurre es que un grupo de jóvenes se va hasta un rancho en donde han alquilado pues una especie de casa que está cercana a la casa de los dueños del rancho, pero que ellos tienen intención de utilizar para rodar una película porno, pero una película de porno de calidad. Esto dicho así, bueno, pues podría llevar a reflexiones sobre esos comienzos del cine porno comercial que se produjeron en los años 70 y demás, pero aquí en la película, en X, lo único que se plantea es como elemento motriz para coger y hablarnos de una gente muy trastornada, no los que ruedan la película, los dueños de la casa, y una zona rural de Estados Unidos que está muy, muy metida en cuestiones religiosas y que está muy obsesionada con temas religiosos y que lleva, por supuesto, a una película al final, no digo ya de terror, pero sí muy sangrienta. Una película para aficionados al género, básicamente. El secreto de Vicky es otra película francesa, no tiene ningún interés. Yo creía que estas películas de niño o niña con animalito, en este caso con un lobo, ya pertenecían a la historia, pero no, cada cierto tiempo vuelve a aparecer una de ellas, porque si no funciona en el cine no pasa nada. Luego se ponen en televisión, en tardes de sábado, de domingo, y siempre se les saca una rentabilidad, sobre todo si la película es de bajo presupuesto. Esta es una historia de ese estilo. Niña a la que le regalan un lobo, que parece un perro, pero no, es un lobo, y la relación que se produce, y la naturaleza, y la gente del campo que no quiere lobos porque les matan los animales, a las ovejas y demás, bueno, sin interés. Tampoco tiene mucho interés Goofy, Salvemos el Mar. Esta sí que es una película para niños muy pequeños, es una película muy bobalicona, sobre peces muy felices, que además se llevan todos muy bien. Bueno, luego está el tiburón, que es un poco así, a veces se come a otros peces, pero en general, bueno, no es tampoco tan malo, es buena persona en el fondo. Esta lo que pasa es que es una película que tiene un contenido un poco ecologista, curiosamente, y desde ese punto de vista, pues para niños más pequeños puede estar bien. ¿Por qué? Pues porque nos habla de las plataformas petrolíferas, de la contaminación que producen y de todo ese tipo de cosas, cómo repercuten sobre los peces, sobre el mar, en definitiva. Está cargada de buenas intenciones, la película no está extraordinariamente bien hecha, pero en cualquier caso se agradece esa buena intención. Y yo creo que eso siempre hay que decirlo, ¿no? Y luego, bueno, pues Trance, un documental. Un documental muy curioso, porque lo que nos habla es de Jorge Pardo, que es un flautista y saxofonista muy importante en nuestro país, vinculado al jazz y también en cierta manera al flamenco, y que está trabajando en montar un concierto en el que se unan distintas tendencias del flamenco, pero también con ribetes de jazz y cosas similares. Y en su día a día de ir de un sitio a otro, lo mismo está en Estados Unidos, en Nueva York grabando, que está dando un concierto en Francia, que en España, que en cualquier otro sitio, pues va contactando con amigos suyos, con conocidos suyos, para hablarles de ese concierto. Está curioso. Ahí aparecen desde Chick Corea hasta Niño José L, quien podamos pensar, y más que la organización del concierto, que da un poco igual, lo que está bien es que hay buena música, está bien contado,
Y bueno, yo creo que también habla un poco de cómo son los músicos, incluso Jorge Pardo, un poco caótico en su forma de funcionamiento. Pues ahora me encuentro con no sé quién y le digo, oye, pues que participes también en el concierto, que me apetecería y tal, y no sé cuántos, pero luego a la hora de concretar, bueno, pues a lo mejor no concreta lo suficiente y eso lleva a pequeños líos. Con todo, al final, el concierto sale adelante. Pero sobre todo se disfruta de buena música. Buena música de principio a fin. Y eso pues siempre es agradable. Yo pensaba que iba a ser un concierto, un documental de estos, pues un poco cansino y demás, pero han sabido administrarlo bien. Y poco más, 11 películas. Me parece que han sido, no, 11 no. Hemos contado 9 películas, que no está nada mal. No está mal, ¿no? Sí. De ellas, pues destacamos ¿Dónde está Ana Frank? Me parece, o Anne Frank, me parece una película magnífica, y Alcarrás, la película española, que también vale la pena verse. El resto, como ya digo, pues quizá El mundo de ayer es la más destacada, aunque es una película difícil, es una película realmente un poco difícil. Pero no ha estado mal. Pues nos las apuntamos y a ver lo que podemos ver. Nos apuntamos sobre todo, me voy a apuntar la de Ana Frank, a ver si consigo liar a alguien y vamos para allá. Pero bien. Juan, lo vamos a dejar por aquí. No te he preguntado por Juan Diego. No sé si vale la pena decir. Bueno, no sé si comentaremos algo en cartelera. Es un actor clásico español. En ese sentido, bueno, pues ha muerto y, bueno, pues siempre parece que sienta mal, pero yo creo que tenía ya la carrera hecha. Hace ya varios años que yo creo que no hacía películas especialmente importantes y que además es que había cambiado el tipo de interpretación que hacía de una forma muy rara y no se le entendía nada. O sea, una de las cosas que hemos comentado de sus últimas películas es que no se le entendía absolutamente nada de lo que decía, y yo, vamos, siempre me quedaba sorprendido en la evolución. A ver, voy a mirar un momentín la evolución que había llevado este hombre, ¿no? Porque ya digo, es que tía, te quedabas un poco alucinado, ¿no? Pero no había hecho, yo creo, grandes películas últimamente. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, tiene un trayecto. Películas como Los Santos Inocentes, el señorito de Los Santos Inocentes, bueno, pues estaba absolutamente genial en ese papel, ¿no? Pero yo creo que su carrera estaba ya terminada hace mucho tiempo, desde mi punto de vista. Aunque le pueda sentar eso mal a alguien, y sobre todo pues gente de la profesión que el compañero que ha muerto, no sé cuántas cosas más y tal, vale, que sí, pero yo tengo en la memoria que hace mucho tiempo que no hacía ninguna película así especialmente relevante. Sí, ya iba más por series, si no me equivoco, y no series de Bueno, televisión. también todos han ido para las series y eso, pero es que le pasaba lo mismo, es que le escuchabas y sobre todo es que no se le... al menos yo no le entendía bien lo que decía. Tenía una pronunciación cada vez peor, no sé qué le pasaba, pero era un poco un problema para poder seguirle en lo que hacía en sus interpretaciones. Yo no tengo mucho más que decir, es que a mí cuando se muere la gente me da exactamente igual. Lo que me interesa es su trayectoria, y bien, pues se ha muerto, todos nos vamos a morir, ¿eh? Sí. Le vamos a dar un disgusto a nuestra audiencia, amigos, oyentes, vamos a morir todos. En algún momento, si no... En algún momento. Vamos a intentar que sea lo más tarde posible, Sí. porque seguimos pasándolo bastante bien con lo que hacemos, pero en cualquier caso vamos a morir todos. Muy bien, Juan, pues lo dejamos por aquí y le recordamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 estáis tú y Pablo por aquí para hablar más sobre cine y sobre estrenos, que para... Y sobre lo que nos parece. Iba a decir que para eso os pagamos, pero tampoco es así. Bueno, pero podéis, podéis. Se puede hacer, se puede ver la forma, ¿no? Ahí está. Muy bien, Venga. Juan. Pues lo dejamos por aquí y volvemos a charlar aquí en Lliure Directe la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Salut. Lliure Directe Radio Clara, fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert.